Buen día a todos. Vamos a comenzar con el práctico de hoy, que es medición de caudales destinados al uso agrícola. Los objetivos de este práctico es que ustedes conozcan los diferentes métodos y dispositivos para la medición de caudales. Van a tener que seleccionar el método o dispositivo adecuado para medir caudales en diferentes condiciones de circulación de agua y van a desarrollar la destreza para cuantificar caudales mediante los diferentes métodos. ¿Qué es lo que es aforo? Es la operación de medir un caudal. Y caudal es el volumen de agua en la unidad de tiempo, como ustedes saben de los conceptos de la física. Y quizás sea nueva esta fórmula, que es la ecuación de continuidad, donde nos dice que el caudal es igual a sección por velocidad. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver la sección y la velocidad para obtener un caudal? Vamos a compartir pantalla para que ustedes vean. Olvídense de esta fórmula de la derecha. Imagínense una sección, ya sea rectangular o trapezial, que son las más usadas en caso de acequias o canales. Esta sección, si le conferimos una cierta velocidad, va a generar un volumen hacia atrás, y de acuerdo a esa velocidad, ya sea mayor o menor la velocidad, va a generar un volumen en un mayor tiempo o un menor tiempo. En definitiva, esa es la explicación con la cual podemos explicar que el caudal es la sección por la velocidad. Vamos a continuar. Bueno, entonces, la ecuación de continuidad se va a mantener siempre constante, ya sea varíe la sección o velocidad. Y esto se puede explicar, por ejemplo, para sacar agua de un río que tiene sedimento, tiene mucha arena, por ejemplo. Entonces, para a los fines de disminuir la velocidad que necesitamos, aumentamos la sección creando una cámara desalenadora. Entonces, al aumentar la sección, disminuye la velocidad y logramos que la arena quede depositada en el fondo de esa cámara desalenadora. Una vez eliminada la arena, podemos disminuir la sección para seguir con la acequia o canal que nos lleva el agua a la parcela, y obviamente la velocidad de circulación va a ser mayor porque ya no hay arena. Y así sucesivamente podemos ir cambiando secciones y velocidades, pero siempre manteniendo el caudal constante. Ahora bien, las unidades de medida son varias, dependiendo de la magnitud del caudal que se mida. Por ejemplo, metros cúbicos hora se utiliza para caudales de riego, de perforaciones que pueden variar entre promedio 150 metros cúbicos hora hasta 300 y 400 metros cúbicos hora también. Mientras que litros hora es para caudales mucho menores, generalmente de 5, 10, 15 mil litros hora, que ya conviene trabajarlo en litros hora. Utilizados, por ejemplo, en aguadas para abrevar al ganado. Metros cúbicos segundo se utiliza para caudales importantes de superficie, o sea, de río gravitacional, para canales, acequias, ríos. Por ejemplo, el río Suquía, para que tengan una idea, tiene un módulo caudal de 9 metros cúbicos por segundo. En los distritos de riego, generalmente estamos hablando de 2, 3, 4 metros cúbicos segundo. Mientras que en el caso de ya dentro de la parcela, los caudales son menores y ya lo podemos medir en litros por segundo. Por ejemplo, en los distritos de riego, los caudales pueden variar entre 50 litros por segundo hasta 150, 200 litros por segundo, y ya se maneja con esa unidad. Y también es la unidad de preferencia cuando se riega por melgas o por surcos, donde en el caso del surco se llama caudal unitario, que es el litro por segundo. Estamos hablando entre 0,5 y 3 y 4 litros segundo. Litros por minuto son utilizados para aguadas en el caso de molinos de viento. Vamos a
continuar, el aforo de recursos superficiales, como dijimos, el caudal es igual a la sección por velocidad. ¿Cómo medimos la velocidad? En este caso, si no tenemos ningún otro instrumento, ni tablas para medir, ni instrumentos especiales, tirando un flotador, que puede ser un corcho o una maderita que flote, y en una determinada distancia, dentro de una sección más o menos constante, generalmente se toman 10 o 20 metros de longitud, tiramos el corcho 5 veces, 10 veces sería mejor, y sacamos la velocidad promedio superficial. Esta velocidad promedio superficial la afectamos por un coeficiente que lo multiplicamos, por ejemplo, por 0,85, 0,8, que en definitiva vamos a transformar esa velocidad superficial, que es mucho más grande esa velocidad que es la velocidad media de todo el conducto, de toda la sección de la sequía. Es por eso que la velocidad media generalmente es entre un 80 y un 85% de la velocidad superficial. Entonces, de esa manera ya obtenemos la velocidad. Después vamos a calcular la sección. Por supuesto, antes de calcular la sección, quiero aclararles que hoy en día en los distritos de riego existen los molinetes hidrométricos que transforman las vueltas que da una hélice por el paso de la corriente de agua directamente en velocidad. Hoy existen molinetes hidrométricos digitales que, barriendo toda una sección durante 2 o 3 minutos, calcula una cantidad de velocidades puntuales que saca la media de toda la sección. Y ya se tiene la media de la sección. Generalmente eso se hace por lo menos en 2 o 3 lugares. Una vez calculada la sección, la velocidad, pasemos a calcular la sección. Y si es una acequia revestida, no hay ningún problema, se puede medir, que generalmente es un rectángulo, un trapecio. Si es una acequia sin revestir, hay que descomponer esta área en varias áreas. Generalmente se guarda una distancia de entre 10 y 20 centímetros para transformar esta área en secciones de fórmula conocida como triángulos, trapecios y rectángulos. Se suman estas áreas parciales y obtenemos la sección de todo el conducto. Por supuesto que eso hay que hacerlo también en 2 o 3 lugares, por lo menos, para tener la sección. Entonces, teniendo la sección y la velocidad, se puede calcular el caudal. Bueno, este es un cuadro de todo lo que vamos a ver en el práctico. Es muy distinta lo que se mide en conductos descubiertos que en cañerías. En conductos descubiertos vamos a ver estructuras aforadoras, orificios, circular y irregular, vertederos, con rectangular contracción, sin contracción, trapecio y triangular, y canaletas aforadoras que ya la vamos a ver, parcial, sin cuello, WSC para surcos y de resalto. Mientras en cañerías tenemos el método de coordenadas, que lo vamos a ver, en caños horizontales, verticales e inclinados, el método de caño forador, que se adosa a la cañería un tramo que vamos a ver en detalle, que le confiere mayor precisión que el método común, y después los caudalímetros hélice electromagnéticos, que es la última generación de forma de medir caudal. Dentro de los conductos descubiertos tenemos las estructuras aforadoras, que son dispositivos que se ubican dentro del conducto, interponiéndose perpendicularmente a la corriente y pueden clasificarse en orificios y vertederos. Tanto orificios y vertederos tienen la misma forma. Y ya vamos a ver por qué. En orificios, la fórmula es de caudal igual a sección por velocidad. Aquí tenemos A, la sección. C es un coeficiente de gasto que varía entre 0,6 y 0,8, y la velocidad la podemos calcular mediante el teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli, si ustedes recuerdan, habla de la velocidad de un cuerpo en una caída al vacío, que era velocidad al cuadrado igual a 2 gravedades por la altura. Entonces, si sacamos la raíz cuadrada de la velocidad al cuadrado, nos da que esa velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Esto nos facilita mucho la medición, tan engorrosa como
ustedes la vieron, la acababan de ver, porque con solamente conocer la altura, con todo lo demás conocido, ya podemos averiguar el caudal. Que se mide en metros cúbicos segundo, la sección del edificio en metros cuadrados, la aceleración de la gravedad en metros sobre segundo cuadrado, la altura de carga y coeficiente de descarga determinado experimentalmente. En la descarga libre, por ejemplo, en orificios, imagínense una chapa con un orificio circular que intercepta el paso del agua, se eleva acá el agua a una determinada altura, y esta altura es suficiente para aplicarla acá y calcular el caudal. En la descarga sumergida, que es la más usada, directamente hay una diferencia de altura aguas arriba y aguas abajo debido al estrangulamiento del paso de agua por este orificio. Entonces, con esta medida de H es suficiente para aplicarla en esta fórmula. En los vertederos, la ecuación general de gasto es exactamente la misma. ¿Pero por qué? Porque si acá nosotros hiciéramos que el nivel de agua disminuye hasta esta altura, esta parte de arriba del orificio se elimina y el agua empieza a verter, vierte, con los mismos principios hidráulicos de funcionamiento. Entonces, por eso es que se aplica la misma fórmula, que teniendo en cuenta el área, que la podemos simbolizar como H por L, o sea, H es la altura, supongamos un rectángulo, el paso de un vertedero rectangular. H es la altura y L es el ancho del umbral o cresta, que ya vamos a ver lo que es el umbral o cresta, nos dan el área o sección. Si a la sección la transformamos en L por H, nos queda esta fórmula. Y esta fórmula vamos a compartir pantalla para explicarla un poquito mejor. Bueno, aquí, si es L por H, tenemos que H es elevado a la 1. Pero dentro de la raíz cuadrada la podemos transformar en un H a la 1 medio, que es elevado a la raíz cuadrada. Entonces, para poder transformar esto en un solo factor, a este 1 lo ponemos como 2 medios, este lo dejamos igual, que estaba dentro de la raíz cuadrada, entonces 2 medios multiplicado, mejor dicho, h a la 1 medio, a las 2 medios, por h a la 1 medio, sumamos los exponentes y nos da 3 medios. Ya vamos a ver esto para ver vertedero regular. Volvemos a compartir pantalla. Entonces, esa es la explicación de esta transformación de la fórmula que lo van a ver en las tablas.